Nada de lo ocurrido aquella noche salió de la boca de un testigo humano. No fue un vecino, ni un familiar, ni un desconocido que pasaba por el lugar equivocado en el momento equivocado. Lo que estremeció a los investigadores fue algo mucho más inquietante. Un sonido repetido, una frase cargada de pánico, emitida por un animal doméstico que parecía revivir, una y otra vez, los instantes finales de la vida de un hombre. Ese eco perturbador se convertiría, con el paso de los días, en una de las historias más extrañas jamás vinculadas a un proceso judicial en Estados Unidos. Marty Durham y su esposa Glenna llevaban una vida aparentemente tranquila en una zona rural de Ensley Township, en el estado de Michigan. Era una comunidad pequeña, donde las casas estaban separadas por amplios terrenos. Los caminos eran silenciosos y la mayoría de los residentes se conocían desde hacía años. Un lugar donde las rutinas parecían inalterables y donde los secretos, cuando existían, solían permanecer ocultos durante mucho tiempo. Marty tenía 46 años. Quienes lo conocieron lo describían como una persona sociable, de conversación fácil, siempre dispuesto a bromear o iniciar un diálogo incluso con desconocidos. Era amante de las motocicletas, disfrutaba de pasar tiempo con sus amistades y encontraba placer en las cosas simples de la vida cotidiana. Para muchos, representaba el estereotipo del hombre accesible, cercano y confiable. Entre sus mayores afectos se encontraba su mascota más peculiar, un loro gris africano llamado Bud. El ave no era un simple adorno doméstico. Tenía una capacidad extraordinaria para imitar voces humanas con una precisión sorprendente. No solo repetía palabras, sino que replicaba entonaciones, pausas y emociones con tal fidelidad que más de un visitante se había sobresaltado al escuchar lo que creían era la voz de Marty, proveniente de otra habitación. Glenna, en cambio, era su opuesto. Reservada, poco comunicativa y distante, evitaba las reuniones sociales y prefería mantenerse al margen. A diferencia de su esposo, no se sentía cómoda en ambientes concurridos ni disfrutaba de largas conversaciones. Su carácter introvertido, sin embargo, ocultaba una realidad mucho más compleja y peligrosa. Con el paso del tiempo, quienes estaban cerca de la pareja comenzaron a notar señales de tensión. El matrimonio atravesaba un periodo difícil marcado por problemas económicos persistentes. Las discusiones se volvieron más frecuentes, los desacuerdos más intensos y el ambiente en el hogar cada vez más denso. Marty, según relataron personas cercanas, manifestaba una creciente preocupación por la situación financiera. Temía perder la estabilidad que había construido durante años y no lograba comprender cómo habían llegado a ese punto. Detrás de ese deterioro económico se escondía un problema grave. Glenna acumulaba deudas de juego considerables, compromisos financieros que superaban ampliamente los ingresos del hogar. Estas obligaciones, mantenidas en secreto durante un tiempo, comenzaron a salir a la luz y generaron un quiebre profundo en la relación. Las acusaciones mutuas, la desconfianza y el miedo se instalaron definitivamente en la vida cotidiana de la pareja. El conflicto no se limitaba a discusiones verbales. Amigos y familiares recordarían más tarde que Marty expresaba un temor constante a perderlo todo. La casa, los bienes, su reputación y, sobre todo, su tranquilidad emocional. La presión parecía no dar tregua. Una noche, ese clima de tensión alcanzó su punto más crítico. Las autoridades recibieron una llamada de emergencia desde la vivienda de los Durham. Al llegar al lugar, los agentes se encontraron con una escena profundamente perturbadora. Marty yacía en el interior del hogar con múltiples impactos de proyectil. A pocos metros, Glenna se encontraba gravemente herida en la cabeza, aún con signos vitales. La escena, en un primer análisis,
parecía sugerir un episodio de violencia doméstica, seguido de un intento de autolesión. No había señales visibles de ingreso forzado. Las puertas y ventanas estaban cerradas, sin indicios de que alguien más hubiera entrado o salido del lugar. Todo apuntaba a que el hecho se había desarrollado exclusivamente entre los dos ocupantes de la casa. Glenna fue trasladada de urgencia a un centro médico. Contra todo pronóstico, logró sobrevivir. Sin embargo, al ser interrogada posteriormente, afirmó no recordar lo sucedido. Su relato era fragmentado, confuso y lleno de vacíos temporales. Declaró que aquel día no se sentía bien físicamente. Recordaba que Marty había insistido en salir a cenar, pero ella se había negado. Según sus palabras, lo último que tenía claro era haber recibido una inyección y contar con 2 recetas médicas. No podía precisar fechas ni momentos. Mencionó vagamente un plan para acampar durante el fin de semana festivo, pero nada más. Para los investigadores, ese testimonio resultaba insuficiente y, en muchos aspectos, poco convincente. La ausencia de memoria total sobre un evento tan grave despertó sospechas inmediatas. A ello se sumaban otros elementos que no encajaban con la hipótesis inicial. No había señales de forcejeo generalizado. No se habían encontrado indicios de intervención de terceros. Y lo más relevante, las pruebas balísticas comenzarían a revelar datos incompatibles con la versión de un episodio espontáneo. Mientras la investigación avanzaba, la familia de Marty tomó una decisión que, sin saberlo, cambiaría el rumbo del caso. Decidieron llevarse a Bud, el loro, para cuidarlo tras la pérdida de su dueño. El ave fue trasladada al hogar de familiares cercanos, lejos de la casa donde había vivido durante años. Fue allí donde ocurrió algo inesperado. A los pocos días de su llegada, Bud comenzó a repetir una frase de manera insistente. No era un saludo, ni una expresión común. Era una secuencia de palabras pronunciadas con un tono claramente alterado, cargado de angustia y urgencia. Un grito verbal que parecía surgir de un momento extremo. Las personas presentes quedaron paralizadas al escucharlo. No se trataba solo de las palabras, sino de la emoción con la que eran reproducidas. El loro no hablaba como un animal repitiendo sonidos al azar. Su entonación reflejaba pánico, desesperación y súplica. Para la exesposa de Marty, quien también conocía bien la voz y el carácter del hombre, aquello fue estremecedor. Reconoció inmediatamente el timbre, el ritmo y la forma de hablar. Estaba convencida de que Bud estaba imitando los últimos instantes vividos por Marty dentro de la casa. Los loros grises africanos son conocidos por su inteligencia excepcional. No solo repiten palabras, sino que pueden asociar sonidos a contextos emocionales. Capturan discusiones, risas, gritos y silencios, almacenándolos en su memoria durante años. En este caso, Bud parecía estar reproduciendo una escena que había presenciado de primera mano. La pregunta surgió de inmediato. ¿Podía un animal convertirse en una pieza clave para entender lo ocurrido? Los investigadores no tardaron en enterarse del comportamiento del loro. Aunque sabían que legalmente sus vocalizaciones no podían considerarse una prueba directa, el impacto psicológico fue innegable. Aquellas palabras reforzaban una teoría que comenzaba a tomar forma. Mientras tanto, el análisis de la vida financiera de la pareja arrojaba resultados alarmantes. Se descubrieron deudas de juego ocultas, documentos que evidenciaban una situación económica insostenible y notas escritas a mano por Glenna que sugerían pensamientos extremos. En algunos de esos escritos se percibía una planificación previa, una sensación de desesperación
y la idea de que no había salida posible. La evidencia técnica también apuntaba en una dirección clara. Los estudios balísticos indicaban que solo una persona había podido accionar el arma en las circunstancias observadas. La posición de los impactos, la trayectoria de los proyectiles y la ausencia de residuos compatibles con otra versión debilitaban cada vez más la hipótesis inicial. La teoría que cobraba fuerza era inquietante. Durante una discusión intensa, Glenna habría disparado contra Marty en repetidas ocasiones. Luego, en un intento por simular un desenlace compartido, se habría provocado una herida que no resultó definitiva. La investigación avanzaba lentamente, pero de manera firme. Cada pieza encajaba con mayor precisión. Las contradicciones en el relato de Glenna, el historial financiero, las notas personales y el análisis forense dibujaban un escenario muy distinto al presentado en un inicio. Mientras tanto, Bud continuaba repitiendo aquella frase, una y otra vez, como si la casa, el momento y el terror vivido se hubieran quedado atrapados en su memoria para siempre. El caso comenzaba a transformarse en algo más que una tragedia doméstica. Se estaba convirtiendo en uno de los expedientes más desconcertantes que las autoridades locales habían enfrentado jamás. La pregunta ya no era qué había ocurrido, sino cómo demostrarlo ante un tribunal. Con el paso de las semanas, la investigación sobre lo ocurrido en la vivienda de Ensley Township dejó de ser un simple expediente local para transformarse en un caso de alto interés público. Cada nuevo hallazgo reforzaba la idea de que la escena inicial no reflejaba toda la verdad. Lo que en un principio había parecido un episodio trágico y confuso, comenzaba a revelar una estructura mucho más compleja y deliberada. Los detectives profundizaron en la reconstrucción de las horas previas al hecho. Entrevistaron a familiares, amistades y conocidos cercanos a la pareja. La mayoría coincidía en un punto central. La relación entre Marty y Glenna atravesaba uno de sus peores momentos. Las discusiones por dinero eran constantes y la presión económica se había vuelto insoportable. La vivienda familiar estaba a punto de ser sometida a un proceso judicial de venta forzada debido a las deudas acumuladas. Este detalle resultó clave para los investigadores, ya que evidenciaba un escenario límite. Para Marty, perder su hogar representaba un golpe devastador. Para Glenna, significaba la exposición definitiva de un problema que había mantenido oculto durante demasiado tiempo. Los análisis periciales continuaron arrojando resultados concluyentes. Las trayectorias de los proyectiles indicaban que Marty no había tenido oportunidad de defenderse ni de huir. Todo apuntaba a que el ataque ocurrió de manera repentina, en el interior de su propio hogar y a corta distancia. La posición del cuerpo y la secuencia de impactos sugerían una acción sostenida, no un impulso aislado. En paralelo, el equipo investigador revisó el historial médico de Glenna. Los registros no respaldaban la versión de un estado de confusión total ni la pérdida completa de memoria que ella había declarado. Si bien presentaba una herida grave, los especialistas coincidían en que su capacidad cognitiva no había sido afectada de forma permanente. La suma de estos elementos llevó a la Fiscalía a tomar una decisión determinante. Glenna Durham fue formalmente acusada de haber provocado la pérdida de la vida de su esposo y de haber intentado simular un desenlace compartido para desviar la investigación. El anuncio marcó un punto de quiebre en el caso. La noticia generó un fuerte impacto en la comunidad local. Para muchos vecinos, resultaba difícil aceptar que un hecho de tal magnitud hubiera ocurrido en un entorno aparentemente tranquilo. La figura de Glenna, siempre discreta y reservada, contrastaba con la gravedad de los cargos que ahora enfrentaba. Mientras el proceso judicial avanzaba,
La historia del loro Bud comenzó a circular con fuerza en medios y conversaciones públicas. Aunque las autoridades fueron claras al señalar que las vocalizaciones del ave no constituían una prueba legal directa, su papel simbólico capturó la atención de la opinión pública. Booth no fue presentado ante el tribunal ni sus palabras fueron reproducidas oficialmente durante el juicio. Sin embargo, varios testigos relataron bajo juramento el comportamiento del animal tras ser trasladado a otro hogar. Describieron el tono de pánico, la repetición insistente y la similitud con la voz de Marty. Estos testimonios, aunque indirectos, añadieron una carga emocional significativa al desarrollo del caso. La Fiscalía construyó su estrategia sobre bases sólidas. Presentó evidencia financiera que demostraba el nivel crítico de endeudamiento, documentos manuscritos que reflejaban pensamientos extremos y análisis técnicos que descartaban la intervención de terceros. Cada pieza fue colocada con cuidado para mostrar un relato coherente y consistente. Según la acusación, la noche de los hechos se produjo una discusión definitiva. La presión económica, el miedo a perderlo todo y la imposibilidad de seguir ocultando la verdad habrían llevado a Glenna a tomar una decisión irreversible. Tras el ataque contra Marty, habría intentado provocar su propia salida para reforzar la apariencia de un episodio compartido, pero no logró su objetivo. La defensa, por su parte, insistió en la versión de un estado de confusión y en la falta de recuerdos claros. Argumentó que Glenna se encontraba bajo una carga emocional extrema y que no existía una prueba directa que demostrara intención previa. También cuestionó la interpretación de las pruebas técnicas y pidió al jurado considerar la posibilidad de un escenario alternativo. El juicio estuvo marcado por una tensión constante. Cada declaración, cada documento y cada reconstrucción de los hechos era seguida con atención tanto por el jurado como por el público presente. La figura de Marty fue retratada como la de un hombre que intentó mantener a flote su vida y su hogar hasta el final, mientras que la de Glenna quedó envuelta en un aura de misterio y contradicción. Cuando llegó el momento de los alegatos finales, la Fiscalía fue contundente. Expuso cómo cada elemento encajaba en una línea temporal precisa, desde las deudas ocultas hasta la escena en la vivienda, pasando por el intento fallido de encubrimiento. No necesitaban recurrir a elementos extraordinarios. La historia, tal como se había presentado, hablaba por sí sola. Tras varias jornadas de deliberación, el jurado alcanzó un veredicto. Glenna Durham fue declarada culpable del cargo principal en su contra. La decisión puso fin a meses de investigación y semanas de audiencias cargadas de emociones. La sentencia fue clara y severa. Glenna recibió una condena que la mantendría privada de libertad de por vida, sin posibilidad de revisión futura. La sala permaneció en silencio mientras se leía el fallo. No hubo gestos visibles de reacción. Solo un cierre definitivo a una historia marcada por el deterioro, el engaño y la tragedia. Para la familia de Marty, el veredicto representó una forma de justicia, aunque insuficiente para llenar el vacío dejado por su pérdida. Amigos y allegados recordaron al hombre extrovertido, apasionado por las motocicletas y siempre dispuesto a compartir una conversación. Un recuerdo que contrastaba con la frialdad del desenlace. Con el paso del tiempo, el caso de Marty Durham se consolidó como uno de los más singulares registrados en tribunales estadounidenses. No solo por la dinámica doméstica que lo rodeó, sino por el elemento inesperado que acompañó toda la investigación. Años después, Booth continúa repitiendo aquellas frases que estremecieron a quienes las escucharon por primera vez. El loro, ajeno a los procesos judiciales y a las sentencias humanas, sigue reproduciendo un eco del pasado.
un recordatorio persistente de una noche en la que la rutina de un hogar se quebró para siempre. Su presencia quedó grabada en la memoria colectiva como un símbolo inquietante. No como una prueba legal, sino como una manifestación involuntaria de lo ocurrido entre esas paredes. Una voz que no olvida, aunque no comprenda. Este caso plantea interrogantes profundos sobre la naturaleza de la evidencia, la memoria y las formas inesperadas en que la verdad puede salir a la superficie. También recuerda que, incluso en los lugares más tranquilos, pueden ocultarse historias que desafían toda lógica. Ahora la palabra es tuya. ¿Qué opinas sobre este caso? ¿Crees que el comportamiento de un animal debería tener algún peso simbólico en una investigación judicial? ¿Habías escuchado antes una historia tan inusual? Déjame tu opinión en los comentarios. Apoya este contenido con un like y suscríbete para seguir explorando más historias impactantes del mundo de los tribunales y el true crime.